Muy bien, ya que estamos aquí, hermanos, pues vamos a agradecer a Dios el que nos permite un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí a pesar de este clima, ¿verdad? Que de verdad, hermanos, sé que están pasándola bastante ahí en sus lugares con este calor que está haciendo, pero pues tenemos que cumplir al Señor, amén. El Señor nos ha permitido de llegar hasta este día y Él ha sido bueno. Y hoy quiero compartirles, hermanos, algo principalmente de lo que vimos este jueves, pero hoy precisamente por el día tan representativo que es en nuestro país. Yo sé, hermano, hermana, que a la gran mayoría la política les aburre. Yo sé que es cierto. Yo no soy tan adepto a los temas políticos, más sin embargo, tengo que tener mi responsabilidad y mi conocimiento civil de lo que nos corresponde estar bajo un gobierno, amén. El jueves aprendimos, hermanos, hubieran visto la cara, ¿verdad?, de los hermanos, los que vinieron bien alegres, bien efusivos con un tema político en la Biblia. Se sorprendió, decir, ¿cómo es posible que el pastor ahora vaya a rematar hablando de política en la Biblia, hermanos? Pues la Biblia también habla de política. Y les instaba el jueves, hermanos, para que todos ustedes sepan, que Romanos 13 nos insta a cumplir nuestra responsabilidad civil al ir a votar. Y les instaba, hermanos, que la Biblia dice que quien se opone a cumplir su deber civil, a Dios se está oponiendo, porque cualquier autoridad que está en el mundo fue establecida por Dios. Y usted podrá decir, ¿cómo es posible que el Señor haya permitido que haya gobiernos corruptos? Claro que sí, hermano. Él lo permitió, pero a un propósito. No quiere decir que Él esté de acuerdo, ¿verdad? No quiere decir que Él esté de acuerdo y que haya puesto a propósito un gobierno corrupto, no. Sino que ha sido establecido por Él porque hay un propósito detrás de que permita esas situaciones. Y una de esas cosas es que usted, hermano, no confíe, no deposite sus esperanzas en un gobierno, en una institución, sino que aprenda a depositar toda su confianza en el único que va a impartir justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el juez de jueces, es el único que tiene la autoridad con justa justicia para repartir ese juicio y esa justicia a cada uno. Le va a dar retribución a cada uno según sus obras. Amén. Aprendíamos también que la iglesia es la única institución divina puesta por Dios en la tierra, la única que tiene autoridad para poder no cambiar reformas, no a través de los gobiernos, sino a través del evangelio, amén. Transformar los corazones de las personas para que dejen de ser corruptas. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor que tenemos usted y yo, pero eso no nos impide, hermanos, ir a votar, no nos impide ir a cumplir con nuestro deber civil, que es votar. Aquí, hermanos, no vamos a poner ninguna, ¿cómo se dice? Dejen que los niños me dejen predicar. No vamos ¿cómo se dice? A incitar a nadie, a provocar a nadie a que vote por alguien que uno les vaya a imponer, ¿no, hermanos? El voto, como ustedes saben, es secreto, ¿amén? Nadie debe de votar por ninguna presión, ni siquiera del marido, hermanos, amén. Si es que el marido está por ahí diciéndole a la esposa, tú vota por vota por aquella, no, hermano, no se deje. La Biblia le dice que no. Usted tiene derecho a expresar su voto voluntario, amén. Así que aquí sí el Señor le permite no obedecerle a su marido, amén. Y si viceversa también, ¿verdad? Porque también suele pasar, ahí también hay una situación. Bueno, hermanos, hoy quiero compartirles algo precisamente con este tema. Es un tema político. ¿Por qué es un tema político? Jesús, hermanos, cuando estuvo caminando en la tierra, en esos 33 años, sabemos que a los 30 años se bautizó y inició su ministerio. Y a partir de esos 3 años y medio, hermanos, se enfrentó en una situación política durante esos 3 años. Pudiéramos decir, pero ¿cómo es posible? Hermanos, en esos tiempos, aunque usted no lo crea, había 5 sectas político-religiosas. Y Jesús se enfrentó a todas y cada una de ellas. Precisamente, hermanos, el capítulo 22, esta porción que ustedes me acompañaron a leer, hermanos, es el capítulo donde Jesús se enfrentó a más sectas políticas que ningún otro capítulo. 3 evangelios, ellos avalan esta situación. Y esta frase que ustedes tienen en pantalla, hermanos, que todos conocemos,
que es muy famosa, porque esta frase, hermanos, se utiliza con mucha frecuencia como una manera de expresar cierta necesidad de equilibrio respecto a un tema en específico. Mas, sin embargo, muchos que la utilizan, esta popular expresión, no saben de quién surgió, ni mucho menos saben el contexto en el por qué Jesús utilizó la famosa frase de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué contexto creen que surgió esa frase? De un tema político. Pero vamos a entender precisamente cómo es que surgió, por qué surgió y cuál fue el propósito de que Jesús hiciera esta frase, asombrando a todos los que la escuchaban, hermanos. Se enfrentó en ese capítulo, hermanos, a 3 sectas político-religiosas. ¿Ha cambiado la situación hasta el momento? De ninguna manera, hermanos. La situación sigue siendo la misma con las iglesias de Cristo. Siempre hay ahí un tema donde hay siempre una situación en contra de las iglesias, y ya se ha rebasado algunos límites donde la iglesia, hermanos, con la autoridad que Jesús nos ha dado, de la misma manera tenemos que hacerlo. Ahora, nosotros, hermanos, no fuimos llamados a debatir, no fuimos a hacer mítines. No, la iglesia no está llamada a gastar energías, a gastar dinero en campañas políticas, sino esas energías, ese dinero tiene que ser usado en la obra de Dios. Amén. Es lo que el Señor nos mandó a hacer, no hacer ese tipo de cosas. Pero tampoco, hermanos, eso impide que cumplas con tu deber civil, que es ir a votar. Les decía yo, hermanos, que el jueves, si usted está pensando que va a ayudar al país no votando, nunca había estado más equivocado, porque de hecho va a ser lo peor. Lo peor que usted puede hacer es no votar. ¿Por qué? Porque usted le va a dar armas y esos votos no se van a quedar en blanco. Todo eso, hermanos, va a llegar a donde tiene que llegar, se lo reparten, y usted, al final de cuentas, es como si hubiera votado porque no hubiera querido. Y si usted no vota, hermanos, cuando el país esté en quiebra, en la baja, como está profetizado, porque déjenme le digo que eso va a pasar, vote por quien usted vote, hermano, si usted no vota, no tiene derecho a quejarse, ¿eh? Así que no venga con que, yo por eso les dije, yo por eso no voté. Hermano, usted es el culpable por no votar. Así que tengan en cuenta eso, hermanos, y es una obligación espiritual también. Con eso les digo todo, y con eso ya pudiéramos decir ya de qué se trata el tema. Pero vamos a entrarnos, hermanos, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que le pertenece al César? De parte de la iglesia. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? De parte de la iglesia. Eso vamos a aprender en esta mañana. Amén. Así que vamos a ver, hermanos, según las Sagradas Escrituras, esta respuesta de Jesús provocó gran admiración y respeto. Fíjense de dónde salió, hermanos, de un tema político. ¿Qué cosas? Quedaron tan impresionados sus contendientes que desistieron de volver a intentar probarlo con cuestiones de palabras y argumentos por un buen tiempo. Y es un acontecimiento que encontramos relatado, hermanos, en 3 de los 4 evangelios. La discusión sobre si se debe o no pagar impuestos al Estado romano. Era algo, hermanos, coyuntural para aquel entonces, algo que bien pudiese ser de poca relevancia para nuestra época. De hecho, hermanos, hoy en día esta frase se utiliza muy a menudo para evitar, ¿verdad?, cumplir con un deber civil más, que es pagar impuestos. Porque precisamente la gente, mientras menos impuestos pague, cree que también está contribuyendo a que el país no robe tanto. Es un error también, hermanos. Y eso es una cosa que vamos a aprender también. Ahora, en estos momentos, hermanos, pudiera ser que el tema político que está tan de moda precisamente hoy en día, ¿verdad?, que es un día importante para nuestro país, pues pudiéramos tener un entendimiento más diametral en cuanto a la oposición que Jesús tenía con sus seguidores, y que nosotros, de la misma manera, diametralmente, vamos a tener siempre con la política. La iglesia y la política deben de estar juntas, deben de estar unidas. Ustedes ya aprendieron el jueves que no. Mas, sin embargo, no exime de que cumplamos el deber civil. Al César lo que es del César. Vamos a ver qué significa primeramente esta frase. La primera, al César lo que es del César. La iglesia
¿qué es lo que le corresponde dar? Porque la Biblia dice en boca de Jesús que al César hay que darle lo que es del César. ¿Pero qué significa eso? Bueno, esta controversia, hermanos, precisamente empieza en Mateo 22, versículos 15 y 17, que dice así. Entonces, fíjense, van a poner atención a todos los grupos políticos religiosos que estaban en ese momento contra Jesús. Entonces se fueron los fariseos, número uno, primer grupo, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otro grupo político religioso, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y le hicieron la pregunta del millón: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús dice, conociendo la malicia. Vayan, qué interesante. Jesús, conociendo la malicia de ellos, Él les dice: muéstrenme esa moneda del tributo. Pero antes les hace una pregunta: ¿por qué me tentáis? Y les da un calificativo que no les gusta escuchar: hipócritas, doble cara, falsos. La palabra hipócrita, hermanos, viene del griego, que ustedes lo han visto muchas veces en la calle, interpretado por un hombre pintado de blanco de su cara, con guantes blancos y con tirantes y camisas rayas. ¿Ya lo ubicaron? Un mimo. Pero lo que ellos hacen se llama pantomima. ¿Es cierto? Así se llama su acto, ¿sí o no? Pantomima. Y ustedes saben, hermanos, que está representada por dos caras, una que está alegre y una que está triste. Entonces, hermanos, la palabra hipocresía se deriva de esa palabra, pantomime. Pantomime, que significa tener doble moral, doble cara, doble vida. Y fíjense a quién se lo está diciendo: a estos grupos políticos religiosos. ¿Hay alguna diferencia con lo que pasa ahora? Por supuesto que no, es exactamente lo mismo, no ha cambiado nada. Pero, ¿qué tiene que ver esta palabra? Precisamente porque el Señor conocía su maldad. Ahora, el principal aspecto para considerar y para entender el impacto de estas palabras de Jesús a esa audiencia que tenía en esos momentos, lo primero, y hay que puntualizarlo, iglesia, estamos hablando totalmente en un contexto judío. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Y todos los judíos, así como sus ciudades, lugares sagrados, sitios fortificados, permanecían bajo el dominio del Imperio Romano, quienes como un gesto de buena voluntad les habían permitido conservar sus costumbres, su religión y buena parte de sus leyes y de su sistema de gobierno. Es decir, a ellos no les interesaba eso, a ellos les interesaba otra cosa. Porque los judíos tenían todo un sistema legislativo y religioso muy complejo, que intentar abolir por parte de los romanos les iba a provocar una guerra innecesaria. Así que los romanos, inteligentes, supieron cómo manejar la situación. Así que, por tanto, esta dominación cultural y religiosa no era prioridad para los romanos. Su principal objetivo era la dominación económica. ¿Les suena parecido a la realidad? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que había todo tipo de desencuentros, de desencantos entre los judíos y los romanos. Mientras estos primeros pagaran tributos en moneda romana, hermanos, pues todo estaba bien y seguían marchando sobre el bien. Ahora, esta frase, hermanos, implica un conocimiento, una doctrina más profunda de lo que pudiéramos imaginar. Porque, obviamente, al estar en una opresión romana, los judíos tenían una promesa: que iba a venir un libertador, como ya había sucedido anteriormente. En la antigüedad sabemos, hermanos, que el pueblo hebreo estaba sometido en una situación igual con el pueblo egipcio. Y Dios mandó un libertador llamado Moisés, ¿cierto? Y lo rescató. Bueno, ellos, después desobedecieron y cayeron, obedecieron, volvieron otra vez. Y murió Moisés. Entonces surgió otro libertador
puesto por Dios llamado Josué, hasta que conquistaron los 7 pueblos enemigos de Dios y llegaron a la tierra prometida y se establecieron, hermanos. Así que los judíos, hermanos, viendo que en antaño Dios ya les había mandado un libertador, cuando ellos eran oprimidos por el pueblo egipcio, ahora con el imperio romano esperaban lo mismo, porque aparte está prometido a ellos. Entonces no esperaban a un Jesús, ¿verdad?, con sus doctrinas nuevas, con sus doctrinas donde iba a callar a tanto los unos como los otros con una sabiduría exquisita. Esta frase, hermanos, es una frase de las más inteligentes que utilizó el Señor Jesucristo para tener a las dos partes quietas, que no se levantaron en contra de su ministerio, ni tampoco alborotar la colmena, como se dice, con los judíos. El Señor era muy inteligente, hermanos. Era tan sabio de una manera increíble que esta frase nos deja ver mucho más allá de lo que es una simple frase. Qué interesante, hermanos. Hay que entender el contexto cultural. ¿Cómo surgió la frase? ¿En qué contexto estaba? Contexto político. Por eso es importante entenderlo, sobre todo en este día. Hermanos, lo primero es que ellos tenían la promesa de un libertador. Sin embargo, los judíos esperaban ansiosamente esa manifestación real. Un Mesías, un ungido profetizado en las antiguas escrituras, como lo era Isaías. Así que, aunque estaban justo tenían frente a las narices a ese libertador, no fueron capaces de reconocerlo. Y lo mismo pasa hoy en día. Muchas familias, hermanos, en el mundo se les va a tocar y se les va a llevar el evangelio y no reconocen que quien va con esas personas es el propio Señor Jesucristo. Y es lo que sucede el día de hoy. Así que esperaban un libertador. El mundo espera salvación. Amén. El mundo sabe que se viene un juicio final, pero quiere resolverlo siempre con sus propias ideas, o lo quiere resolver al estilo de Hollywood, ¿verdad? Va a llegar un salvador en un lugar específico del que menos te lo esperas, y como Hollywood lo ha expresado muchas veces, va a salvar al mundo. Amén. Y a veces tenemos esa idea romántica que así va a pasar. Algún día una persona que yo estaba discipulando me dijo: no, yo no creo que así vaya a ser, pastor. Dije: pero te lo estoy leyendo con las escrituras. No, pero yo no creo, yo pienso, yo creo, yo digo, ya saben, ¿verdad? Esa frase típica de toda aquella persona que cree saber más que Dios, que se va a arreglar las cosas de alguna manera. ¿Cómo estás tan seguro? Pues porque así pasa en las películas y en las novelas, ¿no? Sí, nada más que no estamos hablando ni de películas ni de novelas, estamos hablando de la vida real. Y hay un juicio que se viene, y Dios quiere salvarte de ese juicio, pero es a su manera, no a la tuya. Bueno, dice, pero es que... Y no lo quité de ahí. Dije, bueno, el llamado fue hecho, la enseñanza fue dicha, ya cada quien es responsable de lo que rechazaron o aceptaron del Señor Jesús. Y eso va a pasar con nosotros. Estas personas, hermanos, estaban esperando un libertador. Hoy en día se espera lo mismo, solamente que ese libertador ya vino hace 2000 años. ¿Y qué hizo el mundo con él? Lo mataron. Pero él prometió, va a regresar. Y hermanos, ya no tarda. Todo se está dando. ¿O tú crees que este calor es de verdad solamente porque hay un cambio climático? Por supuesto que lo hay. ¿Pero por qué? Porque no dejo de maltratar el ozono, no dejo de tirar basura, solamente es una pequeña parte. No, hermanos, eso está profetizado. Imagínate, hermanos, cómo nos estamos muriendo. Cuando dice la Biblia que venga el juicio, dice la Biblia que el sol va a calentar 7 veces más. Imagínate cómo se va a poner la cosa. Y tú, durmiéndote en tus laureles, creyendo que va a venir un actor de Hollywood a salvarte, ¿verdad? Creyendo que vas a poder habitar otro planeta, cuando Dios mismo lo ha dicho que nadie va a pasar de aquí. Nadie puede salir, hermanos. Así que créele a la Biblia, hermano. Deja ver tantas series ahí en Netflix, porque es hasta el becerro de hoy en día, ¿verdad? Que no te estoy diciendo que no la veas, solamente no creas. Eso es un medio que Satanás ha utilizado para que usted se desvele los sábados y llegue tarde a su congregación. Amén. Amén, hermanos.
No, yo sé que no lo hacen. Pero miren, hermanos, no lo reconocieron, lo tenían enfrente, por eso no creían tanto en él, que lo estaban ataque y ataque con cosas que el Señor con tanta sabiduría los hizo callar. Y no solamente los callaba, sino los dejaba admirados. Cuando dice y se maravillaban, la palabra se traduce como algo admirable. Así que crecía y crecía la admiración sobre esta persona llamada Jesús. Así que, hermanos, todo esto tiene que ver con esta frase. Los judíos, hermanos, esperaban un hombre de la talla de David o de Josué, porque ellos mismos le decían, ¿no? Jesús, el hijo de David. Así está profetizado, que el hijo de David iba a libertar al pueblo de Israel. Así que este Josué o este David que ellos esperaban, tenían ellos la esperanza de que los iba a introducir en la tierra prometida y de conquistar gran parte de Canaán. Un hombre con los intereses de Jesús, según ellos, jamás se iba a colocar del lado romano. Antes se debería demostrar con una actitud hostil ante la dominación imperial, y Jesús no cumplía con ese perfil, porque ellos querían un Moisés que se opuso literalmente contra Faraón. Querían un Josué que a punta de espada expulsó y destruyó enormes ejércitos para llevar a la libertad, a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Llega Jesús con toda la pasividad del mundo, con cosas nuevas. Jesús, hermanos, no encajaba con ese líder, ¿verdad? No encaja, por supuesto que no. Jesús, hermanos, parecía centrarse que la religión oficial judía estaba haciendo mal y en anunciar el reino de Dios de una forma totalmente diferente a lo que hasta el momento se había escuchado. En esos momentos, hermanos, ellos estaban en una situación solamente esperando un Mesías, alguien que los rescatara. Y llegó Jesús, pero no, según ellos, no era el perfil que ellos buscaban. Porque con esta pregunta que le hicieron en el capítulo 17, le dijeron estos herodianos: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Y fíjense, hermanos, por qué el Señor aquí les dice hipócritas. ¿Por qué me tentáis? Vamos a ver. Esta era la pregunta que básicamente estaba sobre la mesa. La pregunta hecha a Jesús sobre si sí o no dar el tributo al César. Hermanos, Jesús, si usted ha leído los evangelios, Jesús en ningún momento se lee que está preocupado por la ocupación romana. Si usted ha leído con determinación, con detenimiento, con escrutinio, se dará cuenta que Jesús jamás deja de hacer la obra por la ocupación romana. Amén. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Gane quien gane al rato. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo, expandiendo el reino de Dios. Y en lugar de estarnos rasgando las vestiduras porque se gana mi candidato favorito y que porque hicieron esto y que hicieron aquello, hermano, usted tenga paz. Gane quien gane, Dios lo permitió. Vote por quien vote, Dios lo permitió, por una razón en específico. Y precisamente esto nos deja ver cuál es la razón. Y esto, hermanos, pues, sí, fíjense, hermanos, ¿cómo era esta pregunta? Sus paisanos, ¿verdad? Eso conocemos bien nosotros esa palabra, sabían que Jesús era judío. Amén. Así que, si era judío, su falta de oposición a los romanos le hacía ver como un traidor a la patria. Por eso él dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque ellos sabían de qué estaba disfrazada esa pregunta. Si ellos no veían oposición, lo consideraban traidor a la patria. Por el contrario, si manifestaba no estar de acuerdo con pagar el impuesto al tributo romano, estaría en abierta oposición y rebelión contra Roma. ¿Sí se dan cuenta cómo lo contrapusieron? Cómo esta palabra, esta pregunta, contrapusieron a Jesús para ver de qué lado estaba. O estás con los judíos o estás con los romanos. Y por eso el Señor Jesús les dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan con esa pregunta? Así que esto último era bastante conveniente para los adversarios de Jesús, porque ahí lo estaban viendo cómo agarrarlo en una mala movida.
Y vean, hermanos, al responder como ellos querían, si respondía a dar tributo a César, era traidor y era digno de hacer lo que le iban a hacer. Pero si estaba con los romanos, en contra de los romanos, de no dar el tributo, entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los romanos iban a tratar de deshacerse de él a como diera lugar. Jesús sabía la intención, y qué inteligente respuesta. Por eso viene la frase, a ver, ¿de quién es esa moneda? De César. Dale a César lo que es de César. ¿Cuál es el problema? Y los dejó sin palabras, los dejó sin argumentos. Así que, hermanos, todo esto, esta frase es una medida de precaución ante la posible sublevación de este hombre. De modo que la pregunta sobre el tribuno resume, hermanos, que no era otra cosa sino de forzar a Jesús a asumir una posición radical ya, o contra los judíos o contra los romanos. La pregunta es, ¿no estás de acuerdo con los tributos? Eres un político nacionalista, en busca de una oportunidad de levantarse contra quienes nos oprimen y nos dominan, o sea, los romanos. O estás de acuerdo con los tributos, entonces eres un traidor a la patria. Uno más que solamente está pendiente de su propio beneficio y ver que saca de cada triste situación de dominación a su propio pueblo. No es muy diferente, hermanos, lo que está sucediendo hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo contraponen? ¿Estamos de acuerdo con el mundo? ¿Estamos de acuerdo contra Dios? ¿Cómo nos ponen? ¿Cómo nos contraponen? Y es exactamente lo que vivimos los que seguimos a Jesús de una manera real, de una manera literal. Esta pregunta, hermanos, nos pasa ¿por qué? Al siguiente desencuentro. Porque había una oposición no solamente política, sino también religiosa. Lo mismo que sucede hoy en día. La iglesia cristiana, hermanos, es la que más oposición tiene. Y es una realidad, y no lo podemos negar. Ustedes y yo lo hemos sufrido muchas veces, amén. Con la misma familia, pero Jesús lo profetizó, que los principales enemigos del hombre serán los de su propia casa. El día que usted se atreva a hacerse aleluyo, ¿verdad? Ya no lo van a invitar a sus cumpleaños. Qué tragedia, ¿verdad? Pero bueno, esa es una situación real, profetizada y cumplida en nuestras vidas, amén. Preocúpese si no le está sucediendo, porque nos quiere decir, como dijo Jesús, el que conmigo no es, contra mí es. Solo hay dos bandos en este mundo, hermanos. O estás con Jesús o en contra de Jesús. No hay un bando intermedio, ¿verdad? No, yo respeto, agárrense al golpe los dos. No, hermanos. O estás a favor o estás en contra. Es lo mismo que sucede con la política, ¿cierto? Así que vean qué interesante esto, hermanos. ¿Creen que la Biblia no habla de política? Pues sí, por supuesto, y mucho. ¿De dónde creen que sacaron las legislaciones? El Levítico, el Deuteronomio, ahí están las leyes, hermanos. El desencuentro religioso. Las diferencias entre los romanos y judíos, hermanos, a nivel religioso era bastante desproporcionada, como existe hoy en día. Los judíos eran monoteístas, mientras que los romanos eran politeístas. Totalmente lo contrario. Los judíos adoraban al único y verdadero Dios, ¿amén? Y solamente hay un Dios, y lo sabemos, quien era el epicentro de toda su cultura, de toda su vida religiosa. ¿Lo es de ustedes, hermanos? Ese amén no se oyó muy popular, ¿no? Tiene que verse vivo, hermanos. Si Dios, el Dios de la Biblia es tu Dios, se debe de escuchar, debe de retumbar, hermanos, que ese es tu Dios, porque es el Dios de la Biblia. Había diferentes tipos de sacrificios, días de celebración, todo relacionado con que Dios había hecho algo en el pasado. Y eso lo vemos, hermanos, en el Éxodo cuando los rescató. Así que todo eso tenía una razón de ser. Los romanos veían el universo religioso totalmente diferente. Al ser politeístas, adoraban muchos dioses, como muchos hoy en día. No, Señor, no, pastor, yo solamente adoro un Dios. No, hermanos, hoy tu Dios es el celular, las redes sociales, las marcas de moda y tantas cosas,
Y tantas cosas que, hermanos, que pues no voy a acabar porque me faltarían dedos, ¿verdad? Hoy esos dioses, hermanos, lamentablemente abundan en la vida de muchos creyentes. Ahora, no quiero que malinterpreten mis palabras. No le estoy prohibiendo ver nada. No le estoy, porque, de ya que se agarran, es que el pastor ya prohibió que viéramos Netflix. Ahora, hermano, no le estoy prohibiendo. Mi jurisdicción termina aquí. La jurisdicción de Dios está en todo lugar, amén. Pero usted en su casa decide si es monoteísta o si es politeísta y cómo está criando a sus hijos. Eso es totalmente su problema. Así que no malinterpreten mis palabras, el pastor no quita ni da permisos, amén. El pastor está aquí para guiar, para enseñar la sana doctrina, y usted decide en su casa qué es lo que quiere hacer. Ahora, fíjense, hermanos, los romanos somos más romanos que judíos, ¿verdad? De hecho, parecemos más. Según sus actividades cotidianas, había un Dios para cada ocasión y una ocasión para cada Dios. Tenían tantos dioses, hermanos, que a veces lo que les faltaban eran ocasiones para tener un Dios diferente. O tenían tantas ocasiones que tenían tantos dioses que lo que les faltaba eran ocasiones para poner otro Dios. O sea, era una cosa increíble. Así que tenían Dios de la fertilidad, Dios de la navegación, Dios de la guerra, Dios del dinero, o sea, como hoy en día. Un Dios para cada ocasión y una ocasión para cada Dios. Además, hermanos, no solamente eso, su blasfemia llegaba a tal grado que también tenían semidioses. Y los principales semidioses, adivinen quién creen que eran. Los Césares. El César. El César, hermanos, es un título, igual que Faraón, porque muchos dicen, es que ese egipcio se llamaba Faraón. No, hermanos, es un título, igual que el César, igual que el presidente. Son títulos que se le da a quien está ejerciendo una labor de gobernar. Así que, fíjense hasta dónde llegaba su cultura politeísta, que para ellos el César era un semidios. Así que se tenía totalmente que adorar, ¿verdad? Qué interesante, hermanos. Los emperadores eran semidioses y según la cultura romana eran dignos de veneración y de admiración. ¿Ha cambiado las cosas hasta ahora? ¿Verdad que no? Sigue siendo exactamente lo mismo. Así que el pueblo judío, para el pueblo judío, la denominación romana representaba en cierto sentido el riesgo constante de aceptar sus culturas y costumbres y tener la maldición de Dios, como pasó en antaño. ¿Se acuerdan, hermanos? Si leen las escrituras se darán cuenta que mientras se mezclaban con los demás países, con las demás ciudades, empezaron a casarse con las personas de los pueblos enemigos de Dios, ya tenían llenos de dioses también ellos. Y el pueblo judío también se hizo politeísta, y por eso Dios les dio la espalda. Y por eso guardó silencio durante 400 años. De la deportación de Babilonia hasta la aparición de Jesús pasaron 400 años. Hay ocasiones en que las Biblias, hermanos, tienen una hoja en blanco antes de pasar al Nuevo Testamento. Eso también le enseña, hermano. Una hoja en blanco, ¿qué le enseña? El silencio de Dios. Así que durante 400 años Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque su pueblo se hizo politeísta. Y eso, hermanos, en la iglesia el Señor tampoco lo perdona. El Señor no permite que su iglesia, su hijo, sus hijos, su pueblo escogido, su pueblo especial, se convierta en politeísta. Porque lamentablemente, hermanos, el principal Dios que adoramos, ya sea el dinero, el celular, las redes sociales, etcétera, etcétera, hay uno peor que todos esos: nosotros mismos. Nosotros mismos, hermanos, caemos en adorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Yo digo, yo creo, yo pienso. ¿Qué te hace hacer eso, hermano? Un semidios. El propósito de Satanás desde el jardín del Edén: el día que usted coma de ese fruto prohibido, ¿serán como? Como dioses. Y es lo que hoy hacen las religiones, las filosofías, las ideologías y todo lo que usted ve en la televisión, hermano. Usted le están trabajando la mente
para que se sienta autosuficiente. Amén. Y eso es una realidad. Ese es el propósito de Satanás. Por eso lo llena de tanto y tanto y tanto, tanta información. Hay que tener mucho cuidado. Pero Dios pone todo en su lugar. Y con esto, hermanos, vamos a entender la frase que sigue. Y a Dios lo que es de Dios. Ya entendimos qué era lo que querían los romanos: el dinero. La oposición romana lo que quería era la economía de ese pueblo, y la consiguió. Jesús dice la Biblia en el 18, Mateo 22, por favor, ahí. Mateo 22, 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y no es que Jesús no la supiera, ¿verdad? Fíjense qué inteligencia del Señor Jesús. Él mismo les está diciendo: a ver, de su propia boca, díganme, esa moneda, ¿a quién le pertenece? ¿Y qué le dijeron ellos? ¿A quién le pertenece? A César. A César, por supuesto. Así que, hermanos, fíjense qué interesante, y ustedes aprendan también. La moneda de intercambio de cada país es la base de su economía. Amén. La moneda de nuestro país, ¿qué imagen tiene? Sí, pues tiene una águila, pero principalmente diferentes personajes, ¿verdad?, de nuestra historia. Pero ese dinero, hermanos, tiene una leyenda. A ver si no me censuran el canal. Dice: Banco de México. Entonces, ¿a quién le pertenece la moneda? Ya comprendimos. Y así en cada país, hermanos, en cada país. Así que cuando se trata del voto, cuando se trata de los impuestos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Darle a César, pero a Dios lo que es de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, con tanta inteligencia, le dice: a ver, ¿de quién es la imagen y la inscripción? De César. Fíjense, ahora, esa pregunta o esta afirmación del Señor Jesucristo en su respuesta, lo que les está mostrando es que ese pueblo judío ya había sido dominado. ¿Por qué? Porque ya sabían de quién era la impresión, y ellos daban sus impuestos como lo que hacían todos. Es decir, hermanos, no estaban en una situación que les permitiese exigir o aspirar libertades más allá de las que ya gozaban. ¿Por qué? Porque ya sabían a quién estaban sirviendo. Habían asumido el sistema económico del Imperio Romano. Y eso, hermanos, siempre es un peligro. Cuando en un país, hermanos, se mete otra moneda, están asumiendo que ya son dominados. Y eso ya empezó en Europa, ¿cierto? Con el famoso euro. Todas las naciones que manejan el euro, hermanos, todas, el sistema económico se gobierna por una sola moneda, cuando cada país tendría que ser independiente en su moneda de cambio. Así que no estamos lejos de Europa, hermanos. Eso ya se empieza a ver de este lado del charco, y se está planeando, y ya se extiende hasta la moneda acuñada. Solamente falta que las políticas hagan su trabajo. Ya vamos entendiendo hacia dónde va todo esto, hacia un solo gobierno mundial. Uy, el pastor ya se hizo conspiranoico y que quién sabe. No, hermanos, esos son para los niños que se quieren entretener en las redes sociales con lo que Satanás les ofrece. No, hermanos, está en este libro. Aquí está lo que realmente va a suceder. Lo que usted ve en las redes sociales, si bien se acercan los temas, tienen alguna idea, pero no conocen la verdad, como esto que están aprendiendo hoy, ¿verdad? ¿De dónde surgió esa frase? Precisamente de un tema político, porque Jesús, hermanos, no se iba a contraponer ni contra los judíos, porque para empezar Dios lo envió ¿a qué? A los judíos, ¿cierto? Si lo has leído. Y tampoco iba a contraponerse contra el Imperio Romano, porque para él no eran una amenaza. Eran parte del propósito de Dios que estuvieran precisamente sometidos a un gobierno para que, siendo el Jesús el Mesías, se cumpliera la Escritura. Y se cumplió del Señor Jesucristo.
anunciada desde Isaías 9, cumpliéndose en Mateo 1:21. ¿Y cómo le pusieron al Señor, al niño Jesús? Jesús, que significa Jehová salva. Yeshua, Jehová salva. Y ahí dice la profecía cumplida, ¿verdad? Ahora, el texto bíblico nos dice en el versículo 21, y con esto vamos a terminar. Dice, le dijeron de César, y les dijo, denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Entender. Si ya entendimos que el dinero que recibimos le pertenece a alguien, lo tenemos que dar en el tributo, ¿verdad? Porque tenemos que pagar impuestos, es bíblico, y quien no lo da, pues comete no solamente un pecado, sino también quebranta una ley. Pero qué interesante, hermanos, Dios pone todo en su lugar, porque la frase de Jesús tiene que ver que esta respuesta deja bien claro que su reino no está basado en el tomar por la fuerza lo que no le pertenece, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, hermanos, no vamos a evangelizar a la fuerza, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir, si no recibes a Cristo te vas a ir al infierno, y no sé qué a veces tantas frases se utilizan. ¿Es verdad? Claro que sí. Si alguien rechaza el evangelio, su destino es al infierno. Me digan lo que digan y crean lo que crean, hermanos, está escrito y así va a suceder. Amén. Pero no es la manera. Jesús, hermanos, también nos está enseñando la manera correcta de que a la fuerza Él no iba a extender el reino de Dios, sino que vean, hermanos, con esa respuesta lo que le está diciendo, que si las monedas del tributo son del emperador, pues al emperador deben de pagarse los tributos, a él se lo deben de dar. Vean lo que dice Romanos 13, por favor. Vayamos a Romanos 13 una vez más, iglesia, y vean lo que dice ahí. Romanos 13, versículo 7, dice, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, o sea, al SAT, impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Aquí está abarcando, hermanos, todos los niveles de autoridad que se tienen en una nación. Así que eso incluye, hermanos, también su cuenta de Coppel, ¿no? Hay que pagar, todo lo tienen que pagar, o sea, todo lo que se debe hay que pagarlo, porque es una orden de Dios. Amén. Para que no tengan nada en contra, malo que decir de ustedes. Pagar. No debas nada a nadie. Si algún hermano te prestó dinero, amado hermano, hermana, págale. ¿Tú crees que porque te lo prestó un hermano de la iglesia está condonado? No, hermano, te equivocas. Eso es utilizar la política a tu favor. ¿Ya me captaron? ¿Cómo lo utilizan ellos? No, hermanos, hay que pagar. Todo lo que se presta hay que pagar. Y precisamente es lo que nos dice. Ahora, vean en este tema, hermanos, no solamente tenemos que pagar impuestos, hay algo que tenemos que hacer que no nos agrada. Según Primera de Timoteo, esto ya es la aplicación para nosotros, hermanos, lo que usted debe de tomar para usted. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que, amado hermano, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Hacer mítines en contra? ¿Reclamar? No, hermano, usted tiene que orar por quien quede de gobernar. Y fíjense, tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los que nos gobiernan, sean o no sean corruptos. Todo eso es lo que nos pide el Señor. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Darle a Dios lo que es de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos aquí para darle a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso el Señor deja muy claro en esta frase y enfatiza, ¿eso es de César? Déselo a César. Pero hay que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y no solamente nos pide que oremos por ellos, hermanos, hay otra cosa que menos nos agrada hacer,
Vayamos a ver qué nos dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Yo sé que usted al final del servicio me va a odiar, hermano, pero créanme que no es mi intención. La palabra de Timoteo es una palabra pastoral, donde a través de esas epístolas se gobierna la iglesia. Y si nos está diciendo el pastor de pastores, exhorta a la iglesia a que oren por sus gobernantes. Vean lo que dice el apóstol Pedro. ¿Están ahí en primera de Pedro? Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, vean, ¿por causa de quién? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados y estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿A quién creen que se refiere? A todos los gobernantes. Te gusten o no, te caigan bien o no, no solamente tienes que orar por ellos, no solamente les tienes que pagar el tributo, sino también los tienes que honrar. Increíble, ¿verdad? Ustedes dirán, no, pastor, yo así ya no juego. Yo tampoco quisiera, hermanos, pero si Dios dice que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Cristo lo hizo, y si usted se dice que es cristiano, usted es un imitador de Jesús, amén. Entonces tiene que imitar a Jesús en todas sus acciones, aunque no nos agraden, porque es lo que nos corresponde como el pueblo de Dios. No contraponernos contra el gobierno, ni tampoco contraponernos mucho menos contra Dios, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Tenemos que manejarnos, hermanos, en estos días, en estas situaciones que se vienen con suma inteligencia. Y nuestra parte en este mundo, hermanos, es que tenemos, mientras estemos aquí, tenemos que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué le corresponde a Dios, pastor? A Dios le corresponde, hermanos, lo que dice Mateo 17. Vean, ahí Mateo 17, por favor. Mateo 17, versículo 24. Mateo 17, versículo 24. Si voy muy rápido, téngame paciencia. Cuando llegaron a Capernaum, perdón, ¿ya están ahí? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, ¿qué dice? Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, dice, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Ven qué palabras, hermanos? ¿Cómo es que el Señor no está en contra de dar el tributo ni el impuesto? De hecho, es algo sorprendente esta historia, hermanos, porque habla del evangelismo, si te has dado cuenta. Dice, ve al mar. El mar en la Biblia representa las muchedumbres, las naciones, todo el mundo. ¿A dónde nos mandó el Señor Jesucristo a ser discípulos? A todas las naciones. El mar representa todas las naciones, todo el mundo, todas las personas. ¿Y qué dice? Echa él el anzuelo. El anzuelo representa, hermanos, el evangelio. ¿Y qué vas a sacar de ahí? ¿Un qué? Un pez, hermanos. ¿Qué no está en la lectura? Un pez. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un pez y un pescado? ¿Ya entendieron? El pescado está muerto, el pez sigue vivo. ¿Qué tipifica eso, hermanos? Que nosotros vamos a ganar almas para que realmente vivan a través del evangelio.
Y no solamente eso, hermanos, dice la Biblia que al abrir la boca, ahí se va a encontrar el estatero. El estatero, hermanos, era la moneda que valía las 2 dracmas. Era el equivalente. Y eso era lo que cobraban dispuestos. Un dracma. Un estatero valía por 2 dracmas. Así que dice Jesús, págalo por ti y págalo por mí. ¿Qué nos implica esto, hermanos? Que mientras usted cumpla la obra de Dios, ¿qué dice Mateo 6:33? Más buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo que usted desee, dice la Biblia, todo será añadido. Lo cual nos implica que hay una promesa al seguir haciendo la obra de Dios. Seguir evangelizando, seguir ganando almas. Porque la prosperidad siempre va a venir del Señor. Amén. Una prosperidad que no se corrompe, que no se gana de manera ilícita, sino que precisamente todo lo que el Señor da a su pueblo es totalmente lícito y beneficiable para su pueblo. ¿Y quién puede objetar? Ustedes mismos lo han disfrutado, ¿eh? Ustedes les han llegado las bendiciones para hacer la obra de Dios, porque no les falta pan en su casa. Amén. ¿Tienen trabajo? Es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están en la iglesia con el Señor. O sea, ¿qué están haciendo? Darle a Dios lo que es de Dios. Y vean qué interesante, hermanos, de cosas que a veces vemos solamente como historias para llenar páginas. ¿Qué enseñanzas tan profundas tenemos? Vean qué interesante, hermanos, tema. ¿Es aburrida la política? Menos en las palabras de Jesús, ¿verdad? Porque ven qué inteligente. Y Mateo 17, 24, 27 es paralelo a Romanos 13, versículo 1. Someteos todas las personas a las instituciones y pagar. Al emperador, hermanos, les pertenecen los tributos. A Dios nosotros debemos de darle, hermanos, la honra, el respeto, la adoración y totalmente nuestra obediencia. ¿Obedeció Jesús para pagar los impuestos? Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Nos guste o no nos guste, es algo que nos va a traer más beneficios que perjuicios. Cambiemos nuestra mente, hermanos, dice Romanos 12. No traigo ningún político atrás, hermanos. No traigo ningún partido político atrás para que usted diga, ay, el pastor. No, hermanos. El voto es libre y secreto. Y yo jamás me voy a acercar a usted, le voy a decir, vote por este, vote por aquello, por esto, no. Si usted le sirve lo que les dije el jueves, hermanos, a los que sí vinieron, también le puede servir a usted. Si usted aún no sabe por quién votar, vote por candidatos que sean pro vida. Eso sí le agrada a Dios. Que estén a favor de la vida, que estén a favor de, que estén en contra, mejor dicho, del aborto, del matrimonio del mismo sexo. Ese tipo de cosas, hermanos, a Dios le desagradan. Vote usted por lo que la Biblia dice, que es la vida, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Así que, hermanos, Dios muestra que toda autoridad establecida de una u otra forma ha sido instituida por Dios. Y lo que va a pasar hoy no es la excepción. Le guste, no le guste, lo quiera creer o no lo quiera creer, Dios lo va a permitir. Y las circunstancias existentes, sean favorables o no, Dios los va a permitir con un propósito. Si usted váyase con esa promesa de que esté quien esté, hay un propósito detrás de todo ello. Y es bueno ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Las instituciones, sean quien sean, hermanos, deben de ser respetadas. Y los deberes civiles deben de ser cumplidos. Ya que no solamente ambas cosas han sido permitidas por Dios, sino que también Dios mismo, en la persona de Jesucristo, Él las respetó, Él las obedeció. Así que, hermano mío, usted hoy ya sabe qué significa dar a César lo que es de César, y también sabe qué significa dar a Dios lo que es de Dios. Y con esto, hermano, le digo y termino esta enseñanza. Este domingo, hermanos, y a partir de aquí, aprenda a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso, hermanos, depende de cada uno de ustedes. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Nadie esté viendo.